Bueno, estamos otra vez acá con este tema, la angustia, que es un tema que, como decíamos, nos concierne tanto a los analistas como a los analizantes. Lacan se plantea justamente al comienzo, en los primeros párrafos del seminario 10 de la angustia, si la angustia de la que va a hablar durante todo el año en ese seminario es la misma, la del analizante que la del analista, y se pregunta ¿y por qué no? El seminario 10 es un seminario de 25 clases que Lacan da entre noviembre del 62 y julio del 63. Bueno, la palabra angustia está relacionado mucho con la respiración, ¿no? Incluso son los signos que se escuchan habitualmente de las personas cuando están angustiadas, quiere decir estrecho. El inglés lo toma del latín strictia, que quiere decir comprimido, y deriva de ahí la palabra estrés. Es decir, que uno podría decir que cuando está estresado está angustiado. En 1844, Kierkegaard, que Lacan decía que era el más osado investigador del alma humana después de Freud, inaugura la corriente existencialista con el texto El concepto de angustia. Corriente que, como se sabe, está ligada a autores como Sartre, en literatura Camus, Dostoyevsky, Ortega y Gasset, Karl Jasper, que también fue psiquiatra. Bueno, y Kierkegaard decía que la angustia definía la existencia humana. Nosotros tenemos que pensar un poco que la angustia, si bien es un problema para la persona, para el análisis es algo positivo. Si bien puede llevar a la persona a la farmacia, también lo puede llevar al analista. Fíjense que acá hay un cuadro que Lacan, es una matriz que Lacan coloca en el seminario 10, donde va a hablar de, siguiendo Inhibición, síntoma y angustia, el texto de Freud, de que la angustia tiene mucha dificultad y mucho movimiento. Está muy cerca del pasaje al acto y del acting out. ¿Por qué decimos que la angustia tiene un lado positivo, es de carácter positivo para el analista? Bueno, Lacan lo dijo de una manera más poética, dijo que es la brújula del deseo. Es decir, que los analistas nos orientamos a partir de una brújula que se llama angustia. Vamos a ver si entre Kierkegaard y Lacan podemos tomar alguna cuestión técnica, ¿no? Enseguidita. Justamente Kierkegaard decía que la angustia es mareo de libertad. Se escucha que hay algo en el orden o en la posibilidad de elegir. Otro existencialista como Jean-Paul Sartre decía que estamos arrojados a ser libres, es decir, uno escucha habitualmente hablar de libertad, quiero ser libre, etcétera, pero en realidad hay que ver qué pasa con eso. Obviamente no nos estamos refiriendo a las libertades sociales y legales de un ciudadano, nos estamos refiriendo a otro tipo de libertad, ¿no? Una libertad más existencial y más filosófica incluso. Entonces, esta posibilidad de elegir parecería que produce un cierto mareo, el mareo de la libertad, decía Kierkegaard, que produce angustia y a la vez nos lleva a la posibilidad de ejecutar un acto y a una cuestión en el orden del deseo. Es decir, que cuando ustedes escuchen angustia, pueden estar escuchando que se le presentifica al paciente, a la persona, algo en ese orden, en el orden del deseo y en el orden del acto. De hecho, Lacan decía que un sujeto no es igual antes que después de pasar por la angustia. Entonces, como estamos hablando en el orden del deseo, tenemos que pensar en la posibilidad, en la hipótesis, de que la neurosis es un modo de defensa no solo contra la castración, sino contra el deseo. Es decir, que no tendríamos por qué asustarnos demasiado si decimos castración igual deseo. Ahora bien, ¿qué quiere decir esto? Que parecería que el borde del precipicio, si bien es un lugar que angustia, un lugar peligroso, también parecería ser que ahí hay algo en el orden del deseo. ¿Y por qué pongo este ejemplo? Porque podríamos preguntarnos si en realidad no estamos hablando de arrojarse o no arrojarse.
Y podríamos decir si no es esto lo que marea, ¿no? Esta duda. Hablando de duda, tendríamos que ir en Paidós, en el seminario de Paidós, en el 10 está en la página 87, a algo que dice Lacan. Dice, la angustia no es la duda, es la causa de la duda. Es decir, la duda está destinada a combatir la angustia. Ustedes se dan cuenta que esto está en el orden del síntoma. En el obsesivo, por ejemplo, se ve bien, se lo conoce como procrastinación, como con la duda procrastina, ¿no? Y posterga, ¿qué cosa? El acto, lo que estábamos diciendo antes. Es decir, está destinada a combatir la angustia. ¿Por qué? Porque el acto angustia. Cuando estoy al borde de ejecutar el acto, angustia. Entonces, hasta acá estamos viendo que la angustia está ligada no a algo que se teme, sino a algo que se quiere. Por eso Lacan, en el seminario 10, en la clase 4, va a decir, ¿qué significa esto? Sino que lo temido es el éxito. Entonces, cuando el paciente, por ejemplo, un ejemplo muy típico, durante un duelo amoroso, viene el paciente y nos dice que tiene miedo de llamar a la otra persona por miedo al rechazo, porque la otra persona de la cual está en duelo lo rechace, en realidad es todo lo contrario. Tiene miedo no del rechazo, sino exactamente de la posibilidad de que la otra persona le diga que sí. Es decir, que el acto hay que postergarlo, el deseo queda insatisfecho, a esto Lacan lo llamó histeria, y por eso también nos encontramos con otra frase de Lacan, que va a decirla no en el Seminario de la Angustia, sino en un texto muy bello que se llama Kant con Sade, cuando dice que, se lo cito textualmente, es un texto de 1962, el deseo, lo que se llama deseo, basta para que la vida no tenga sentido si produce un cobarde. El deseo basta para que la vida no tenga sentido si produce un cobarde. Son cuestiones, ¿no? Uno podría decir que el deseo y la cobardía andan ahí entronados con la cuestión de la neurosis. Por eso Lacan también habla de lo que quiere decir la herida, en este caso, y va a hablar también de alguna manera de la erotología, del psicoanálisis como una erotología, fundando algo que tiene que ver con todo esto y no con lo psicopatológico. Entonces, la angustia se nos presenta como esta especie de vampiro que juega con esta herida, con este hiato, con este hueco, con esta ansia. Lacan, en el seminario 10, pero no solo en ese seminario, va a dar un ejemplo que es el de la mantis religiosa. Me gustaría que ustedes vayan a leer este ejemplo, y por qué Lacan lo da es algo bastante extenso que hay que desarrollar en otro lugar también. Nada más les digo que quizás esto ya lo saben, que una de las especies de la mantis religiosa, porque no son todas, la hembra después de copular se come al macho. Entonces tiene que ver con esto que decíamos recién de lo erótico, de la erotología y de la cuestión básicamente del falo, la cuestión de la significación fálica, ¿no? Entonces, si para Freud era la nostalgia de la teta, para Lacan va a ser la tentación, la inminencia de esa teta. Nosotros hemos trabajado en varias ocasiones el Fordat en relación con lo que sucede, y la lectura que hace Lacan del Fordat de Freud. No es la ausencia de la madre lo que angustia, sino la presencia, cuando la madre vuelve y se transforma en algo que es insoportable. Es decir que para Freud la angustia es la pérdida del objeto, mientras que para Lacan va a decir una gran frase del seminario 10, que es en realidad la pérdida de una pérdida. Por eso dice, la angustia no es sin objeto. Como decíamos recién, la angustia es lo que va a generar un mecanismo de defensa que en este caso se llama neurosis. Lo hemos dicho varias veces, la neurosis no es más que colocar un significante a la angustia.
Freud decía que el síntoma nos defiende de la angustia y la angustia nos defiende de la muerte. No es lo mismo, como está ahí escrito en la pizarra, angustiarse que hacer un pasaje al acto, por ejemplo, o un suicidio, ¿no? Específicamente. Los modos de defensa que tiene el sujeto, de defensa contra la castración, de defensa contra contra el deseo, de defensa contra la angustia, bueno, ya los conocemos. En la neurosis es la Verdrängung, en la perversión, por decirlo así, es la Verleumdung, es un mecanismo más típico, no quiere decir que no haya desmentida o renegación en la neurosis, por supuesto que lo hay, y en la psicosis es la Verwerfung, es decir, lo que Lacan llamó la preclusión o la forclusión. Esos son mecanismos evitativos de la angustia. Es decir, como dijimos en otra oportunidad hace muchos años en un video sobre las estructuras clínicas, las estructuras que no son sin falta, es decir, sin hueco, sino que son consecuencia de una defensa contra la angustia. Fíjense cómo está entronada la angustia en la mismísima existencia de la vida, ¿no? De la vida de la persona. Por eso volvemos a Kierkegaard cuando decía que define la existencia humana. Cuando hablamos de defensa tenemos que pensar en el yo, que Lacan lo define como el almácigo de la angustia, que es una palabra bastante interesante, deriva de al-mastake en árabe, que es un lugar de sembrado. Fíjense que es un lugar donde se germina, en realidad. Fíjense donde Lacan coloca a la angustia. Por eso, en el grafo del deseo se va a ver muy claro cuando Lacan, frente a la demanda y al significante de la falta del otro, el sujeto no puede responder, va a responder con el fantasma, que es como un vestido que nos ponemos, en principio es eso. ¿Y qué pasa cuando nos angustiamos? El fantasma vacila, es decir, está basculando entre la famosa frase que Lacan toma de El diablo enamorado de Cassot, ¿qué quiere el otro de mí? El sujeto no sabe qué es para ese otro, cómo es para ese otro, qué me quiere, va a decir Lacan. Y acá otra vez volvemos al ejemplo que da de la mantis religiosa. En el seminario 10, en la página 152, Lacan va a decir, la defensa no es contra la angustia, sino contra aquello cuya señal es la angustia. Es decir, contra aquello cuya señal es la angustia. Es decir, si sabemos que el yo constituye de alguna manera, se constituye en base a una certeza, que sabemos que es meramente ficcional, nosotros tenemos que pensar que, como decíamos antes, la ejecución de un acto, el pasaje de un lugar a otro, por decirlo así, levanta un nuevo telón, el nuevo acto, se pasa de una escena a otra y el sujeto, como decía Lacan, nunca va a ser el mismo una vez que atraviesa esa barrera. Volviendo otra vez al esquema de la pizarra, bueno, en los nudos Lacan coloca acá la inmixción que hay de lo real al imaginario. Lo real es la vida para Lacan, lo imaginario es el cuerpo. Hay una inmisión de lo real sobre lo imaginario, es decir, sobre el cuerpo. Eso es lo que produce la angustia. Pero les quería comentar cuando arriba, en el cuadro que Lacan hace en la clase 1 del 14 de noviembre del 62, a partir del texto de Freud, Inhibición, síntoma y angustia, un texto de 1925-1926, en este cuadro, fíjense cómo el paciente va a llegar a la consulta a partir de una inhibición de un síntoma o de la angustia. Ahora bien, ¿la inhibición qué es? Bueno, Freud decía que es un síntoma en el museo, es decir, está ahí. No quiere decir que el paciente no venga con inhibiciones. Pero básicamente lo que nos interesa, y como dice Lacan también en la primera clase del seminario, es lo que golpea nuestras puertas, a las puertas de nuestros consultorios, es la cuestión de la angustia. Y lo que decíamos al comienzo es qué tiene que ver la angustia del paciente con la angustia del analista. Bueno, si nosotros sabemos que lo inconsciente se produce en el análisis, si sabemos que lo inconsciente es el deseo del otro, si sabemos incluso que el deseo es la interpretación del deseo y que todo tiene que ver con el dispositivo analítico, con la transferencia, bueno, la angustia, así como lleva al paciente
a la consulta del analista, cuando no lo lleva a la farmacia a comprarse sus ansiolíticos, también lleva al analista al análisis de control. Es decir, el análisis de control, creo que lo dijimos en otra ocasión, el analista no controla porque lo dijo Lacan, porque lo dijo Freud o porque lo dijo Magoya, sino porque hay algo en el trazo, en función del caso que está analizando, que le está haciendo ruido, al igual que lo que le pasa al paciente. Y por eso, al vacilar el fantasma al analista, ahí también va y controla. Es decir, que la angustia, es, digamos, el punto positivo de la angustia. Un lugar, un espacio incluso que se puede verbalizar. Es decir, esta es la cuestión básica que tenemos que tener en cuenta, el movimiento y la dificultad que produce la angustia. El analista lo tiene que saber manejar, tiene que saber operar con eso. De hecho, el movimiento incluso de la angustia es un movimiento que hay que saber aprovechar y es muy importante. Yo creo particularmente que los casos de inhibiciones son mucho más difíciles de trabajar en el análisis que los montos de angustia, porque en el monto de angustia el paciente o la persona inmediatamente está como a flor de piel la decisión, el acto, el deseo. En los casos de inhibición son casos, creo, particularmente bastante más dificultosos en el manejo transferencial. Bueno, es un seminario hermoso, el seminario 10 de Lacan, se los recomiendo por supuesto, lo tenemos que leer para entender un poco esto, pero la angustia es un tema eje, como puede ser el fantasma o el objeto, en toda la enseñanza de Lacan. Es el tema, insisto, que trae el paciente a la consulta y que lleva al analista también a analizar con otro analista, que lleva al analista también a la consulta por el caso, y que está muy bien que así sea, ¿no? Por supuesto. Bueno, quiero aprovechar, antes de cerrar, para agradecer, porque a veces me olvido de decir, y la verdad me pone muy contento, por supuesto, todas las palabras de ustedes a través del canal de Psicocorreo. Les quiero agradecer y bueno, no solo de Argentina, mucha gente de México, mucha gente de Chile, de Brasil, Venezuela, así que bueno, y también algunos de España. Les agradezco mucho y bueno, vamos a seguir subiendo algunos videos en este año, esperemos, quizás no con tanta frecuencia, pero bueno, lo vamos a seguir haciendo. Bueno, gracias.